4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Le invitamos a que se quede con nosotros. En un momento ya iniciamos. Bien, miren ustedes, para este programa, tal y como lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Vamos a tener a nuestra muy querida Andrea para apoyarnos con su participación semanal en su sección Andrea te lo explica. Igualmente, ya se encuentran aquí en el estudio los integrantes del equipo de Ecos de la 4T con su participación semanal y ya conocidos por ustedes, el profesor Gabino Berumen Cervantes, el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía y el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Y por supuesto no puede faltar también nuestro caricaturista Júpiter con su muy gustada sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Bien, gracias por continuar con nosotros y miren, ya está aquí en el estudio para su intervención semanal nada más ni nada menos que mi muy querido y estimado profesor Gabino Berumen. Buenas tardes. Licenciado Jerónimo. ¿Cómo está? Un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio tan interesante porque se analiza y se puede percibir la real política. Gracias, maestro. Gracias, profesor, por estar siempre de manera constante. Gracias. Con su participación semanal. Y para este programa, profesor Gabino, ¿qué le parece si yo considero que hay dos temas que ahorita ganan por su relevancia y que le propongo si los abordamos? Sí, es no. El caso de que ya está verificándose en Nueva York, el juicio de quien fuera secretario de Seguridad Pública cuando estuvo de presidente del país Felipe Calderón Hinojosa. Estamos hablando del señor Genaro García Luna. Sí. Y por otra parte, pues también que ya está por iniciarse el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión y viene la aprobación por parte del Senado de las diferentes reformas a las leyes secundarias sobre la cuestión electoral. Sí. Y los acuerdos del INE, el plan B. El plan B. Pues tan interesantes y calientitos esos dos temas, profesor. Sin duda. El primer caso del juicio, las implicaciones políticas del caso Genaro García Luna. Bien, en el caso de las implicaciones políticas, yo advierto que tendrán que ser las que le den a la población mexicana un esclarecimiento ahora que se está llevando a cabo este juicio en las Cortes de Nueva York, y en ese sentido pues el hecho de que allá pueden aflorar
en base a testimonios de gentes vinculadas con la criminalidad y que sin duda tenían un vínculo muy cercano con Genaro García Luna. Y bueno, el asunto ahí no es menor, porque se habla de situaciones que llevan a advertir que todo lo que se generó en ese sexenio fue un asunto que tenía que ver con escandalosas cantidades de dinero, y que, como reza el dicho, el dinero y algunas otras cosas no se pueden ocultar. Entonces, en ese sentido, el dinero y la corrupción que imperó en ese sexenio, pues no se pueden de ninguna manera soslayar, pasar de noche. Debieron de haber tenido también una identidad con quien estaba al frente del Ejecutivo Federal, pero no nada más del sexenio 2006-2012, sino del 2000 al 2006. En la presidencia de Vicente Fox. La presidencia de Vicente Fox, y en esa presidencia de Vicente Fox él ocupaba un cargo pues sumamente relevante, que era el director nada más de la Agencia Federal de Investigación, la famosa AFI. Y entonces, en ese orden de ideas, pues también él tenía una vinculación con el presidente Vicente Fox, porque ni modo de que lo que sucediera en este país él no se iba a dar cuenta. Tenían que participarle de esos asuntos, por más escabrosos que fueran, pero sobre todo por lo que generaba, que eran pingües ganancias para quienes estaban ahí operando en los mandos superiores de esa Agencia Federal de Investigaciones, y más tarde en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, los implicados que están ahorita aquí detenidos, o particularmente uno de ellos, que es el que era su mano derecha, que también tenía una forma de operar para Genaro García Luna, y que esa forma de operar pues no era de alguna manera como alma de la caridad. Tenía que ser un asunto de estar haciendo cosas que no eran de alguna manera benéficas para el país, de combatir la criminalidad, sino de estar en connivencia con la criminalidad, de estar en contubernio con los jefes del crimen organizado. Entonces eso no puede pasar desapercibido, y aunque nosotros ya lo conocíamos, aunque nosotros ya sabíamos de todo ello, por tantos libros que se han escrito con relación a ese sexenio, como es el caso de un libro de la escritora Olga Warnack, que es argentina, pero que se atrevió a escribir un libro que lleva como título Felipe el Oscuro. Y entonces ahí habla precisamente de esa vinculación de Felipe Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna, y de cómo ella fue amenazada, acosada, y pues de alguna manera que la llevaron al borde de la histeria, a tal grado de que tuvo que huir del país, y ahora ya puede venir porque hay una clara oportunidad de que salga a la luz toda esa podredumbre.
pues no nada más en el aspecto político, yo veo que puede tener otras más implicaciones que desde luego de resultar pues con que sí es culpable este señor Genaro García Luna, pues además de escandaloso para nuestro país, qué imagen quedaría el Estado mexicano ante una condena de este señor por el cargo que desempeñó. Bueno, sin duda que el tema pues da para más implicaciones e implicados. El asunto que tiene que ver con esa jerarquía en la cual él mal usaba el poder, creo que tiene que escalar al más alto nivel y podrá generarse esa escalada si él se acoge a un beneficio que le pudiera otorgar el jurado, como testigo protegido, que le pudiera permitir pues hacer una nueva vida, porque ya para regresar a México creo que no puede hacerlo, porque la situación no es cosa menor, es de una grave connotación como es haber utilizado el poder para que ese trasiego, esa forma de estar pasando todo lo correspondiente a drogas a Estados Unidos, para ellos, al haber utilizado el poder del gobierno federal para ese propósito, tiene esa implicación más grave para la justicia estadounidense, y para nosotros también en el caso de la justicia mexicana debe de tener esa implicación de que cómo el alto mando estaba permitiendo esta situación. Entonces yo considero que aquí en ese sentido tendrá que señalar también por órdenes de quién. Y hay testimonios también de que siempre fue muy cuidadoso en el sentido de darse a conocer las formas de cómo se relacionaban, a tal grado de que él siempre, cuando tenía alguna relación con los altos mandos del crimen organizado, hablaba de que estaba de acuerdo el comandante. Entonces, ¿eso a quién se estaba refiriendo? Pues precisamente cuando se habla del comandante, es el comandante supremo. Sí. Entonces quiere decir que ahí puede haber una implicación al más alto nivel, y que debe de hacerse también igual como es el caso, como lo refería anteriormente, el asunto de Vicente Fox Quesada. Entonces yo creo que hoy que se está ventilando esto públicamente a nivel internacional, es para que quienes están teniendo cargos de responsabilidad tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales y municipales sepan que hoy ya no hay ninguna forma de ocultar esas tapacerías, esas rapacerías, vuelvo a reiterar, esa podredumbre que se generaba al interior de los órganos del gobierno en sus diferentes instancias, y particularmente en el ámbito policial. Oiga, profesor, se refería hace rato de implicados. No sé si pudiéramos ahí encasillar, pero me interesa preguntarle sobre la relación de los medios de comunicación anteriormente, cuando estuvo en el cargo, y ahora en el caso
el manejo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, Aquí los nuestros. anteriormente, cuando él era el hombre todopoderoso, todos le aventaban loas. Todos los medios de comunicación estaban muy bien atendidos por él, a tal grado de que los paseaba y también les sobaba la mano. Entonces, en ese sentido, pues eran el mejor policía, el super policía. A este señor era visto como condecorado por el presidente como uno de los mejores servidores públicos de su gobierno, Felipe Calderón. Y entonces a él y a este otro señor que está preso en el altiplano, me parece que de apellido Cárdenas Palomino. Sí. Entonces él fue condecorado 2 veces como el mejor policía y el mejor servidor público. Entonces esos eran los condecorados. Entonces, ¿qué situación prevalecía con todas las corporaciones? El mismo asunto de corrupción. Entonces yo considero que debe de haber precisamente un asunto ahí de que se haga justicia. Oiga, profesor, ya está en puerta el inicio de otro periodo ordinario más de sesiones en el Congreso de la Unión, y bueno, en vísperas también de que se pueda ya culminar con el proceso legislativo en la Cámara de Senadores para la aprobación, que ya están en su gran mayoría, pero queda por ahí pendientes pequeños de las reformas a las legislaciones ordinarias, secundarias en materia electoral. Y bueno, Sí. maestro, pues esto está otra vez volviendo a agarrar mucha fuerza, sobre todo el lado del órgano electoral, en este caso el INE, en donde sus titulares, maestro, pues su consejo, ya dan a conocer a la opinión pública, a la ciudadanía, pues de que van a intensificar sus defensas, sus impugnaciones. Sí, el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han sacado un nuevo libro titulado La democracia no se toca, siguiendo la secuencia del INE no se toca. Y luego ya Claudio X González y todos sus corifeos de los partidos coaligados, PAN, PRI y lo que queda del PRD, pues entonces, ¿qué van a hacer? Una marcha precisamente para en el próximo mes, por ahí como el 26 de febrero, seguramente se va a concitar todas esas fuerzas para que salgan a protestar en contra de la posible aprobación en el Senado de la República, precisamente de lo que está contemplado como reforma a estas leyes secundarias del Plan B del Instituto Nacional Electoral del INE. Pero como dice el ciudadano presidente de la República, pues ganaron, pues ganaron, van a seguir teniendo sus sueldos cuantiosísimos, van a seguir manejando ese presupuesto tan importante que tienen de aproximadamente 14,000 millones de pesos, y en periodos electorales asciende a 25,000 millones de pesos, y entonces ellos aducen que se verá menguada la democracia si no, si se aprueban estas leyes secundarias. En riesgo al proceso electoral del 24, cuando dice el presidente, pues si quienes hacen verdaderamente la democracia, pues es el pueblo, no son ellos. Entonces dicen que
le escuché una aseveración a Lorenzo Córdoba, el principal demócrata del país. Le escuché una aseveración de que está en el INE todo perfecto y que con estas reformas a las leyes secundarias ahora van a ser oficinas de gobierno, demeritando precisamente lo que es el trabajo en el gobierno federal o de la burocracia federal, cuando ellos son unos burócratas de la burguesía dorada, de élite. De élite. O sea, es una burocracia dorada la que ellos tienen con sueldos exorbitantes. Y ahora todo el pleno de su consejo van a hacer, están preparándose para hacer esta impugnación una vez que el propio Senado de la República apruebe, para de inmediato irse a la Suprema Corte de Justicia a hacer esta impugnación para que la Suprema Corte eche abajo esta reforma. Pues ya ve que un llamado desesperado a la Corte le hicieron. Sí. Que tiene la gran responsabilidad de sí, cuidar, salvar la democracia. Y eso pues yo digo, nada más haciendo un recuento de las versiones pasadas en el 2006, en el 2012, por decir algo. Sí. En el 2012 hicieron caso omiso de las impugnaciones que se hicieron por el excesivo gasto de campaña que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, había hecho. Y no pasó nada. Del voto. La compra del Ajá. voto. Luego, en el caso del 2006, cuando en vez de que se escuchara el clamor popular de que era casilla por voto casilla, por voto, casilla por casilla, voto sí. por voto, casi fue un diezmo de democracia. Exactamente. Nos dieron Sí, casi un diezmo diezmos. de democracia. Sí, profesor. Ni siquiera el 10% de las casillas. Entonces, argumentaron que no era susceptible de que se repitiera la elección porque no representaba un impacto al proceso electoral. Entonces, cuando dice uno el 0.56%, y si se hubiera destapado las casillas todas, el 100%, estoy seguro que se hubiera rebasado ese más del 0.5%. mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que ver en el siguiente proceso de su marcha que van a salir? Pues que en el próximo 18 de marzo tendrá que volver a salir el pueblo a defender la soberanía. Muy bien, profesor, pues muchas gracias. Un gusto como siempre. Como siempre, su participación muy elocuente y muy puntual, lo que siempre nos señala y para reflexionar. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. El AMLito se hizo muy popular, y no solo entre sus seguidores, sino también entre sus detractores. A pesar de haberle robado la presidencia por parte de Felipe Calderón, el AMLito quedó como un símbolo de movimiento de regeneración nacional. Los AMLitos siguieron circulando no solo como imágenes, sino también como muñequitos de plástico, en peluches, máscaras, llaveros, etc., volviéndose algo común y cotidiano, y aún más con la llegada de la 4T, hasta que el pasado 11 de enero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohibió a Morena el uso del AMLito. Sí, ya lo sé, suena ridículo o surrealista, pero si a ese nivel está nuestro tribunal, ¿que bajo qué argumentos lo prohibieron? Bueno, eso te lo cuento en el próximo video. Sígueme. Ya estamos de regreso y está en el estudio para su participación semanal nada más ni nada menos que el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido maestro. ¿Cómo está? Excelente. ¿Y usted? También, bueno. Otra semana más y jueves del programa, maestro. De Ecos de la 4T. Y aquí estamos puntuales. Muchas gracias. Para el público que nos escucha, que nos ve y sobre todo donde difundimos
nuestro pensamiento. Oiga, maestro Mendoza, estuvimos con el profesor Gavino abordando el tema del caso del señor Genaro García Luna, que está siendo actualmente procesado en una corte de Nueva York, en Estados Unidos. Desde el punto de vista de seguridad pública o de seguridad nacional, ¿qué lectura le da a usted, maestro, que es experto en este tema de la seguridad? Yo creo que estamos ante una hipocresía de la seguridad pública en México, porque son los tiempos de don Genaro cuando se aplica precisamente una modificación sustancial a la ley de seguridad pública. Es en los tiempos de don Genaro, hablamos precisamente de Felipe Calderón, Sí. donde se establecen los reactivos para los exámenes de control y confianza para las policías federales, locales De y todas las municipales. corporaciones prácticamente. Son los tiempos de este señor cuando los ministerios públicos también tienen que ser valorados dentro de los exámenes de control y confianza. Son los tiempos donde se tenía una esperanza de una tranquilidad a través de esos candados que establecía los exámenes de control y confianza. Son los tiempos precisamente donde comienza a modificar el sistema de justicia en México. Ya se planteaba en esa parte importante del gobierno del presidente Calderón y con Genaro precisamente en una posición sobre los juicios adversariales. Se criticaba con un fondo académico desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gobernación y gobiernos locales, el modelo inquisitorio que así le llamaban al modelo a la que nos enseñaron en la Escuela de Derecho. ¿Cuál era? Pues averiguación previa. Y se estaban estableciendo las famosas carpetas de investigación. Y teníamos una esperanza, erradicar precisamente la violencia y disminuir el narcotráfico y sus conflictos precisamente de sangre. Pero no, todo solamente fue un sueño, y por eso me refiero que es la hipocresía de la seguridad pública. Periodos muy amplios de don Genaro, precisamente desde Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Son periodos donde él tuvo precisamente todo el poder dentro de un poder instituido. Hablamos de los poderes incluso de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de las policías federales y sobre todo un poder tan amplio que se ganaba la confianza de los presidentes de la República. Pero hoy vemos precisamente que este modelo que él instituyó, no hablo de la justicia adversarial porque esa va en camino, los juicios orales es una innovación importante, pero ahí precisamente el modelo del Poder Judicial ha trabajado mucho para que incluso hoy, en la nueva época de los juicios laborales, se implemente y se haga una realidad entre la propia justicia, entre el capital y el trabajador. Hablo de los modelos de policíacos, hablo de los modelos del ejército y de la marina. El control del Estado en cuestiones de seguridad lo tenía Genaro. Recordemos aquellos sucesos precisamente de la Francesa y Vallarta, que todavía sigue preso y que todavía existe precisamente un modelo inquisitorio en esa causa, y que la defensa ha pedido precisamente piedad hacia Vallarta porque bien liberan a su pareja, donde precisamente el secuestro no fue comprobado y la prisión sigue y el tormento sigue.
Y esa es una situación precisamente compleja. El asunto de don Genaro, hoy precisamente que se ventila un juicio, yo lo siento débil dentro de los Estados Unidos. Al menos lo que yo me he enterado es que faltan pruebas. Maestro, comentaba que como abogado, como jurista, que encuentra muy endeble la causa criminal o el juicio que está siguiéndose por la fiscalía, los fiscales del gobierno de Estados Unidos. Desde mi punto de vista muy particular. Sí. Yo no conozco el derecho anglosajón, no conozco el common law correspondientemente, pero hay una intuición de carácter jurídico y todos entendemos que a la falta de pruebas, la debilidad del juicio precisamente es parte de un proceso ineficiente. Incluso hay dichos, ¿no? Aquí en México, a falta de pruebas, relevancia de algo, dicen, ¿no? Falta de pruebas, relevancia de argumentos. Una cosa así dicen estos dichos muy mexicanos. Pero los argumentos también han sido no fuertes. Por ejemplo, yo escuchaba ayer dentro de las notas periodísticas uno de los testigos, ¿sí? Aquel testigo llamado el futbolista. Le decían al futbolista, comentan, porque se dedicaba a comprar equipos de fútbol y lavar el dinero. Pero la parte esencial, cuando yo escucho la narración de él, y hace todo una narrativa importante de la penetración de la droga, el veneno más cruel a nuestros jóvenes y a los seres humanos, el transporte por vía de ferrocarril, desde Los Ángeles hasta otras ciudades de los Estados Unidos, perjudicando a la sociedad norteamericana. Y una vez que habla de los ladrillos y cómo se embalanan, cuando le preguntan, bueno, ¿usted recibió dinero de Genaro? ¿No? Y entonces el juez dice, pues este testimonio es irrelevante. ¿Por qué? Porque son ocurrencias. Y si no hay pruebas, este juicio tiende precisamente A desvanecerse. a desvanecerse. Pues va iniciando, maestro. Y luego también el Vamos a ver presidente qué es hace lo un que análisis precisamente sobre este modelo de juicio. Dice, lo peor que puede pasar es que lo dejen libre. Sí, dio sus los Argumentos, tres argumentos. pero Así lo peor es. que puede pasar, ¿no? Que sea inocente, declarado, y bueno, si la justicia norteamericana concluye en ese sentido, Claro. impecable y nadie podrá. Y luego dice, pero nosotros tenemos un as en la manga, la extradición, porque aquí se cometieron delitos. El asunto es que lo suelte De Estados los Unidos. Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues si sale inocente, entonces va a ser precisamente no reo de culpa, sino va a ser a lo mejor un perseguido político. Cambiaría el estatus, ¿vale? Cambia el estatus. Y luego dice el presidente, bueno, nos vamos sobre los 700 millones de dólares que está en disputa sobre Florida. Y el gobierno de mexicano también tiene interés en recuperar esos 700 millones de dólares. Mucho dinero. Pero algo nos falta en el sistema jurídico mexicano, conocer el sistema jurídico norteamericano. ¿Por qué? Pues ya vio precisamente cómo nos fue con las armas. Cuando el presidente de la República instruye al secretario de Relaciones Exteriores, Sí, se lleva a cabo el planteamiento de la demanda a las industrias, empresas también. exacto, y luego la Corte norteamericana dice, no hay lugar. Entonces algo falta. Nos llevamos un revés. 700 millones que tiene en disputa Genaro en Florida. Pues la razón, no sé cuál sería, que participaría el gobierno mexicano para recuperarlos.
no entiendo muchas cosas de eso. Lo que sí es que es un personaje muy fuerte al que se le está juzgando precisamente. Es poderoso. Y no solamente por sus relaciones que tuvo precisamente con gente de poder dentro de los Estados Unidos, no obstante por los reconocimientos que tuvo a nivel de Estados Unidos contra la lucha del narcotráfico. Es fuerte porque ¿quién está detrás de esto? ¿Cómo llegó a tener precisamente un caudal que para mí, como profesor universitario, es no lo cuantifico? 700, pues en números los entendemos, pero ya en físico dices, ¿y dónde cabe todo esto de la nada? ¿Cómo llegó a sus manos? Por supuesto que él se defiende y dice que lo hizo cuando fue empresario y dejó la función pública, pero tan rápido creció. Tan rápido creció su fortuna correspondientemente. Esa es una parte que se conoce, la que no se conoce cuántos millones de dólares son. Y estamos precisamente ante una entramada de corte no solamente diplomático. Oiga, maestro, lo que al inicio usted planteó, que lo lleva a decir la expresión de hipocresía de la seguridad, a mí como ciudadano me preocupa. Claro. Porque usted habla de 3 sexenios, 2000 a 2006, 2006 a 2012, y que trascendió a lo mejor del 2012 a 2018. Y de la manera como nos expuso aquí, nosotros, oiga, maestro Mendoza, entonces le dejaba en el aire, antes de irnos a este corte, que pues que le toca al Estado mexicano entonces para erradicar, quitarnos de encima todo eso que se dejó en 3 sexenios a través de este señor, pues con ese poder, pero además toda la influencia que tuvo. Mira, ahora entiendo por qué es tan complejo lo que está enfrentando por parte de este actual gobierno en la cuestión de seguridad. hay que tener también comparativos jurídicos e históricos. Un comparativo que yo puedo hacer referente precisamente es cuando Colombia combate el narcotráfico y combate también su guerrilla, que estaba infiltrada también en el narcotráfico. Cuando Colombia genera precisamente su Policía Nacional, pero también instrumenta un código ético a su ejército colombiano. Genera una universidad de la Policía Nacional y prepara precisamente a sus policías como sus ejércitos con estrategias para combatir precisamente la guerrilla y el narcotráfico. Pablo Escobar fue precisamente el terror de Colombia, un terror también que contaminó la política. Y en México, si nosotros tomamos el ejemplo de Colombia, podemos generar también una escuela policial con altos mandos policíacos, no solamente con una Guardia Nacional, sino una preparación precisamente de carácter policial. Porque la formación militar a la policíaca es distinta. Las armas, desde los dos puntos de vista, son distintas. Igualmente, sí. Y su acción y reacción son distintos. Entonces, el proceso policíaco debe precisamente establecer un nuevo comportamiento educativo basado en la vocación y los perfiles en la seguridad pública, que no es lo mismo que la propia seguridad nacional, que al final de cuentas repercute en una y otra. Yo comentaba unas veces con usted que cuando el narcotráfico precisamente compenetra en esferas extraterritoriales,
tanto de ida y de vuelta, entonces se convierte en un problema no solamente de seguridad pública, sino también en un problema de seguridad nacional. Sí. Caso Chapo, caso Ovidio, caso Zambada, y muchos casos que nosotros tenemos precisamente que contaminan esos procesos referentes. Pero si nosotros comenzamos a establecer modelos éticos y un código ético firme, que desde las escuelas primarias, secundarias, universidades, se fomenten, incluso en el propio Poder Judicial, el país, su sociedad, su comportamiento será diferente. Y tenemos que ver esos puntos de vista. Tenemos un factor también amable y podemos contribuir mutuamente, por ejemplo, con Canadá y los Estados Unidos, en la formación de nuestros cuadros policiales. Pero siempre apegados al respeto a los derechos humanos y apegados a un principio de honestidad. Mientras no exista la honestidad, se da la corrupción. Por ejemplo, esa corrupción que a todos nos perjudica. Las tienditas donde venden droga por nuestros barrios. Pero ahora no solamente es la venta de droga, ahora son esas situaciones que nos perjudican tanto y que son los levantamientos. Esas que se llaman levantamientos forzados, que al final de cuentas se convierten en desapariciones y viene la incógnita, ¿estarán vivos o estarán muertos? Y es un lastre nacional todo esto que hemos recibido precisamente a través de una contaminación de las instituciones, porque para que exista crimen organizado, están tan organizados que precisamente pueden captar y cooptar a instituciones de seres humanos precisamente con desapariciones forzadas. Son situaciones que tenemos que reflexionar. ¿Dónde vamos como país? ¿Qué nos falta como nación? No es el caso únicamente de noviembre disminuimos tanto por ciento cuando son los partes, sino que ojalá en esas partes dijeran, ya no hay delitos. Claro. Ya vivimos una tranquilidad y una paz tal que nuestros hijos pueden tomar el camión a sus escuelas y regresar sanos y regresar precisamente como se fueron de sus casas. Pero a diario hay situaciones, yo por ejemplo me impacta mucho, me duele mucho que en esa glorieta de los niños héroes de Chapultepec, mi querido maestro, a diario hay una fotografía nueva, 2 o 3, a diario. No, lastima mucho. Y eso lastima. Lastima mucho. Entonces nos vemos una situación muy compleja que tenemos una obligación de trabajar por el bienestar de la sociedad. Muy bien, muy bien. Bueno, maestro, pues como siempre, muy puntual, muy profundo todo lo que, sus reflexiones que nos plantea. Pues por el momento, muchas gracias. No, al contrario. Nos esperamos aquí al el próximo programa. Nos veremos. Nos sigue acompañando más. Con mucho gusto y a ver si la próxima mejor hay café. Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Bien, ahora sí déjame decirte en qué consiste esta prohibición. El asunto tiene su origen en la queja presentada por Jorge Álvarez Maínez, quien denunció el uso de la caricatura mencionada en una publicación difundida desde la cuenta oficial de Morena en Twitter para apoyar los pasados procesos electorales locales. La sala regional especializada concluyó que la propaganda era indebida y determinó sancionar al partido. Inconforme, Morena acudió ante la sala superior y señaló esencialmente que no existía una prohibición legal para el uso de la caricatura denunciada. Derivado del debate en la sesión pública de resolución, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que sí hay base constitucional y legal para sancionar la propaganda en la que se aprecia la imagen caricaturizada del presidente, ya que, según ellos,
El uso de la imagen en una caricatura de un servidor público de la más alta investidura que no contiende electoralmente contraviene el principio constitucional de la equidad en la contienda, así como los principios de imparcialidad y neutralidad. Sí, yo también pensé lo mismo, así que sigamos. Qué bueno que continúa con nosotros y miren, ya se encuentra en el estudio el abogado Eduardo Montaño Ramírez para su participación de la semana. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás, buen Jerónimo? Bien, mira, afortunadamente aquí con otro programa más y qué bueno que te encuentras en el estudio para poder participarles a nuestra audiencia, al público. ¿Qué tema, por favor, ahora nos quieres? Pues hemos charlado en días anteriores respecto pues el aspecto cultural, la visión de la cultura muy general, y a mí me llama mucho la atención, me ha ido llamando la atención en quizás se mencionó en algún otro programa, cómo va teniendo esa confrontación política, se le da en ocasiones un tinte, pues, como con un toque clasista, un toque racista. Entonces uno se pregunta por qué razones se incluye. Pero si volteamos a ver en una historia reciente en Latinoamérica, y podemos verlo incluso en nuestro país, cómo ha habido corrientes, movimientos, tendencias, y como se usaba una expresión antes en Europa, un fantasma recorre Europa. Yo diría, ciertos fantasmas recorren América Latina, ¿no? Y lo podemos ver como ese mismo toque, con un enfoque clasista, se da, por ejemplo, en Bolivia recientemente, hace no mucho tiempo, un golpe de Estado en el cual el presidente pues es prácticamente destituido, Evo Morales, ¿no? Que había alcanzado niveles muy importantes de desarrollo, de riqueza, de manejo de los recursos naturales, incluso de reformas constitucionales en su país. Y pues es sustituido por unos grupos pues, muy raros, muy extraños, ¿no? y con mecanismos pues, legales o legaloides muy extraños también. Y al poco tiempo, no mucho tiempo después, aparece un movimiento semejante en Perú, en donde el presidente Castillo es destituido y se le acusa muy curiosamente, porque la Constitución, sus leyes son muy diferentes a las nuestras. Allá el Congreso puede destituirlo, así como el mismo presidente puede disolver el Congreso. Son mecanismos muy diferentes a los nuestros. Sin embargo, hay cosas que dices tú, ¿por qué fueron hechas? ¿Por qué existen? ¿No? Porque supuestamente, simplemente porque se sospeche que el presidente no es capaz de tener una visión clara de las cosas, ¿no? Es capaz de ser destituido, y más aún se le hace un mecanismo y es apresado, ¿verdad? Escuchas a un analista peruano y te va a dar una descripción del proceso y está fundamentado, ¿verdad? Pero pues no sé, hablaba el maestro Mendoza, hay una intuición jurídica que te dice que algo está mal, que no funciona, no es legal. Entonces, si va sucediendo,
como lo podemos ver también muy recientemente en Brasil, como a Lula se le genera un movimiento peligroso, y aunque cada país tiene sus condiciones, su historia, sus propias constituciones, hay semejanzas, hay similitudes que vas encontrando, y el trasfondo es muy parecido al que vas a encontrar en México, ¿verdad? Sí. Entonces, dice uno, bueno, ¿por qué un país donde hay un presidente indígena como Evo sucede eso? Un país donde hay un presidente con características indígenas, donde tiene un pensamiento social muy semejante al de Evo en Perú, le sucede a él también. Maestro rural. Maestro rural. Y ves aquí, en México, a alguien que proviene del sur, que quizá es clasificado con ciertas características, por su forma de hablar, por su origen, por sus intereses y sus luchas. Dices, ¿por qué a él se le quiere aplicar y se le designa con miles de apodos, con miles de nombres, con calificativos, con ofensas, con infinidad de formas de señalamientos que pues ni siquiera sustento tienen? Son expresiones, opiniones, y entonces empezamos a ver cosas muy extrañas, ¿no? Planteabas esas similitudes, no obstante cada país tenía su propia dinámica, sí, demás aspectos. Aquí te quedaste propiamente en el caso de nosotros. Cada país tiene sus características, pero podemos encontrar semejanzas muy parecidas, muy iguales, con un origen muy similar. Por ejemplo, comentábamos que nuestro presidente, ha sido calificado, curiosa y muy hasta de indio batarrajada, Sí, de Macuspano. de Macuspano. Eso no es más que una prueba de un todo, ¿verdad? Pero estos presidentes de los que hemos hablado, y el presidente nuestro, no han sido atacados nada más porque que tengan características indígenas o características que no llenan los parámetros, ciertos parámetros físicos, sociales. Por la condición social, ¿no? Condición social. Sino que son atacados sus gobiernos por grupos que persiguen un interés económico, ¿verdad? Un interés de control económico, de aprovechamiento de los recursos, de imponer sus políticas, etc. Pero utilizan un mecanismo que tiene un sustento racial, que tiene un origen que en un programa anterior nosotros hablábamos del origen, dónde nace y cómo nace, sí, que después lo podremos ampliar, esas nuevas categorías raciales para racializar la sociedad, para indigenizar la sociedad, en donde finalmente en un periodo de la historia, a partir de la llegada de Colón, a partir de un proceso que se da para determinar si los habitantes de estas tierras eran humanos o no eran humanos y qué derechos tenían, todo eso se va imponiendo una categoría de poder y una jerarquía de poder y una clasificación en donde es indigenizada toda la población local, los que sobrevivieron, porque una gran parte muere por las enfermedades, por el aniquilamiento, por el exterminio del que fueron objetos, por el despojo y la destrucción del que fueron objetos. Entonces, esas comunidades, esos grupos sociales, ahora ya llamados indígenas, se vuelven dominados y son controlados y son obligados a trabajar
Entonces, poco a poco, empieza a surgir una categoría de raza que se autodenomina y se considera superior. Los blancos, los españoles, los europeos, luego los criollos, y después surgen unas clasificaciones, infinidad de clasificaciones, niveles, matices, zambos, negroides, salta para atrás, toda una serie de clasificaciones. Y desde entonces se va fortaleciendo una cultura categorizada, una cultura racializada. Entonces, esa cultura, esos valores, esa tradición va llegando hasta nuestros días, después de un periodo de una colonia, después de un periodo de ciertos periodos históricos en el desarrollo de la vida de México, ¿verdad? En una época, pues fueron indigenizados los pobladores, se les llamó indios, lo podemos tocar. En otra época, los habitantes se sentían españoles. Después esos se criollizaron y buscaron la independencia, pero siguieron siendo criollos, y los indígenas siguieron siendo indígenas. Entonces, hay periodos posteriores en los cuales, con el porfiriato ya, si quieren sentir, austriacos primero, con sus bigototes, y luego de los militares, todos esos, y franceses, ¿verdad? Y ahora, curiosamente, ciertos sectores, si quieren sentir, pues, no sé, europeos, sajones, americanos, ¿verdad? Toda una serie de cosas. Esos no son más que muestras de una tradición cultural racializada, clasificada por color y por raza, clasificada por origen, ¿verdad? En donde elementos como la discriminación, la marginación, diferentes elementos van siendo mostrados, se van replicando, se van repitiendo hasta nuestra fecha, hasta esta época. Yo te podría decir infinidad de ejemplos de cómo, desde el uso de ciertos lenguajes, cierta forma de referirnos desde grupos hasta personas, hasta características, cómo se manejan, y sigue siendo racializada nuestra sociedad. Entonces, en ese contexto, pues los enemigos de este gobierno pues utilizan esos elementos que tienen a la mano, los multiplican en sus medios, los multiplican sus intelectuales, porque ese es un punto muy importante, cómo los intelectuales o sus intelectuales han participado en esa clasificación, en esa guerra, en ese conflicto que se va dando, y para señalar al presidente, por ejemplo, cosa muy semejante a la que sirve en otros países como Bolivia, como Perú. Y también te referías como hasta nuestros días. Pero en el caso nuestro, la sociedad mexicana, ¿cómo está lidiando con esto? ¿Cómo lo está procesando? ¿Ha estado más, con más fuerza que antes? ¿Será que esto siempre ha existido, pero no se había mostrado de esta manera? ¿Qué pasa con este punto en la sociedad? Yo creo que esta categorización, esta práctica, esta cultura permanece. No veo yo que disminuya, no veo yo que desaparezca, por el contrario, hay momentos, como actualmente, momentos en los cuales surgen demostraciones raciales que se difunden. Yo me acuerdo hace no mucho
cuando fue premiada una actriz, Yalitza, por la película de Roma, cómo cómo hubo una calificación, una discriminación, un reproche por parte de grupos de actrices que se sentían, que gozaban de blanquitud, ¿verdad? Y que se sentían de una categoría distinta, un nivel diferente, y fue muy notorio. Y así como ese, ahora al encontrar, al darnos cuenta que al presidente se le señala de muchas maneras, entre ellas como indio, como advenedizo, yo creo que hay una práctica muy extendida en nuestro país, porque se va reproduciendo, generación tras generación se reproduce, no ha cesado, y más aún, pues ahora logra nuevas caras, nuevas presencias, nuevas interpretaciones, y ahora pues ya no se siente nada más en un europeo o español, ahora se desea sentir de otra manera americano, en la forma de hablar, de vestirte, etc., ¿no? Y eso te sirve como elemento para discriminar. Es una forma de discriminación. Entonces, se va reproduciendo porque está muy intrínsecamente administrada, proviene desde el profundo del pensamiento, de nuestro origen, ¿verdad? Fuimos calificados, fuimos categorizados, fuimos indigenizados, somos indígenas, todos, pero algunos se sienten más indígenas que otros. Va viendo, yo me acuerdo cómo lo platicaba hoy en la mañana o ayer o en estos días, cómo en las actas de nacimiento, todavía de gente mayor ahorita, yo lo vi, suegra, yo leí su acta, ¿no? Y se le describía como de raza indígena, lo que ahora ya está prohibido. Quiere decir que no hace mucho, hace menos de 100 años, hace menos de 80 años, todavía la práctica. ¿Pero para qué sirve? Para calificar, para señalar, para discriminar. Hay muchas formas y lo vamos a encontrar en todas partes, lo que hace ver que está muy viva esa forma de vivir, ¿no? de clasificarnos entre nosotros. Ya no digamos cómo nos clasifican y cómo nos ven los extranjeros. Desde otras partes, Eduardo. Pues mira, muy interesante, bien interesantes sus planteamientos, y pues será parte de que la sociedad poco a poco vaya dándose la tarea de erradicar este tipo de situaciones. Va a ser un proceso muy prolongado, quizá hasta de generación. Y el racismo tiene periodos y tiene formas de discriminación. La discriminación siempre ha existido, pero no es hasta la llegada de Colón cuando empieza la clasificación y la discriminación por clases, por razas. Anteriormente se discriminaba por cuestiones históricas, por cuestiones religiosas incluso, pero no por raza, porque no existían las razas. Ese concepto nace a la llegada de Colón. Día de la raza. ¿Pero de cuál raza? ¿De cuál raza? ¿A qué raza te refieres? ¿O cuáles razas identificas? ¿A cuáles? A todas. Ahí no, nace. De octubre, bueno. No nace en ese día, en ese proceso. Posteriormente a la llegada, pero ahí nos ratificaron a todos. Así es. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de otro más de sus programas de Ecos de la 4T. Eduardo, muchas gracias. Nos vemos aquí en el siguiente programa. Vamos a estar. Les recordamos que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, Jalisco, y hasta la próxima.